Bienvenidos a nuestro segundo capítulo del curso CCNA2 acerca de enrutamiento, principalmente, donde veremos en esta ocasión el capítulo número 4, que corresponde a un overview sobre los protocolos de enrutamiento por vector distancia. Ya veíamos en el video anterior que los protocolos se clasifican principalmente en dos grandes grupos, IGP y EGP, y dentro de los IGP tenemos otros subgrupos que son vector distancia y estado de enlace. Vamos a echar una mirada a cómo se componen los protocolos de vector distancia en su forma general, y en los próximos videos entraremos en detalle en algunos de esos protocolos como RIP e IGRP. Los objetivos de este capítulo son, en primer lugar, identificar las características de estos protocolos, algo que los diferencia de los demás. Vamos a ver el proceso de detección de redes, que utiliza principalmente el protocolo RIP, algunos de los factores que influyen en estos tipos de protocolos de vector distancia para mantener información precisa de enrutamiento. Vamos a ver también cómo se puede originar un bucle de enrutamiento y explicar algunas consecuencias de eso, y al final reconocer cuáles son los protocolos utilizados en la actualidad. Es de decir también que este capítulo es bastante extenso, por lo tanto voy a tratar de ir un poco más rápido de lo habitual con el fin de cubrir todos los tópicos en alrededor de menos de una hora, idealmente. Aunque la información que acá está contenida se enfoca única y exclusivamente en los protocolos de vector distancia, hay que pensar también que, aunque son solamente dos que hoy utilizamos en la actualidad, que son RIP e IGRP, a nivel global involucran mucha información que hay que manejar también para poder después conocer cómo operan ellos a nivel más preciso. Estoy hablando de RIP e IGRP. Estos son algunos de los protocolos que hoy en día encontramos. Tenemos el protocolo de información de enrutamiento, Routing Information Protocol, conocido como RIP, ya que tenemos dos versiones de RIP, versión 1 y versión 2, luego vamos a ver las diferencias entre ellos. Tenemos el protocolo de enrutamiento de gateway interior o Internal Gateway Routing Protocol, y este está absolutamente obsoleto, ya no se ocupa, al igual que RIP versión 1, esos ya no corren, sino que este protocolo IGRP fue reemplazado en su totalidad por el protocolo de enrutamiento de gateway interior mejorado, o enhanced en inglés. De la misma manera, RIP 1 fue totalmente reemplazado hoy en día por RIP 2, y la única diferencia entre ambos prácticamente, bueno, en realidad hay muchas diferencias, pero principalmente tenemos que RIP es parte de un estándar, mientras que IGRP es un protocolo propietario desarrollado por Cisco, solamente corre dentro de router Cisco. Entonces, si tuviésemos un router Cisco con alguno de otra marca X, no podrían hablar IGRP entre ellos, porque este otro router de otra marca no tiene permisos ni conoce tampoco el protocolo IGRP. Entonces, se puede utilizar un protocolo estándar como RIP, y entre ambos se van a intercambiar actualización de enrutamiento sin problemas porque es parte de un estándar. Hoy en día lo que se estilaría es usar OSPF por las características avanzadas que tiene este protocolo frente a RIP. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ir viendo después en el capítulo de protocolos de estado de enlace. A ver, la tecnología se llama vector distancia, en realidad, ¿de dónde viene el nombre? Tenemos dos elementos para calcular, o más bien para manejar la información de enrutamiento. La distancia hacia hasta el destino final, ¿sí? Es decir, distancia no en metros ni ese tipo de cosas, sino más bien distancia en la unidad que se denomina saltos, aquí en el caso de RIP, ¿sí? Y la dirección hacia donde se debe dirigir el tráfico. Por ejemplo, este router de acá sabe que el tráfico se tiene que enviar por allá con un máximo de 2 hops o 2 saltos. Eso se conoce como vector distancia. Una característica importante de este protocolo frente a los de estado de enlace, ya lo comentaba en el video anterior, es que los de distance vector o vector de distancia, por ejemplo, si tenemos esta topología de acá, voy a poner
la capa, ok. Si tenemos esta topología donde tenemos tres routers, ¿cierto? Y esto se trata de un protocolo de vector distancia. El router 1, suponiendo que acá tenemos la red 10.0.0.0. El router 1 solamente va a poder saber que existe esa red porque tanto el router 2 como el router 3 le van a informar al respecto. Entonces el router 1 va a creer o confiar ciegamente en lo que sus vecinos le informen. Eso, ya mencionaba, se conoce como enrutamiento por rumor o routing by rumor, donde un router simplemente tiene que confiar en la información que le entrega el vecino. Ahora, en los protocolos de estado de enlace, a diferencia de estos de acá, lo que ocurre es que router 1, 2 y 3 van a tener una vista completa de la topología. ¿Sí? Van a tener una información, una base de datos en realidad, con toda la información de la topología, y eso hace que sean un poco más eh, pesados y que consuman muchos recursos a la hora de ser procesados. Mientras que los protocolos de vector distancia tienden a ser mucho más eficientes y más rápidos, pero con la limitante, claro, de que solamente ven hasta una parte de la red. Veamos algunas características de estos protocolos de vector distancia. Algunos utilizan actualizaciones periódicas, quiere decir que regularmente en un intervalo de tiempo, digamos cada 30 segundos por ejemplo, los vecinos se están enviando actualizaciones o updates. Recuerden que hay algunos de los paquetes de datos que envían los routers, dentro de eso está el update, que contiene la información, esto es justamente ahí aparece una carta, con todas las rutas que ese router tiene y con la cual se envía una métrica, en este caso un salto, ¿cierto? Y los demás routers van intercambiando entre sí. Las actualizaciones periódicas quiere decir que protocolos como RIP1, por ejemplo, y GRP también, lo que hacen es enviar periódicamente toda la información de enrutamiento a su vecino, sin importar que el vecino ya tenga esa información o no. Entonces, por ejemplo, RIP lo que hace es que cada 30 segundos está enviando completamente su tabla de enrutamiento a todos sus vecinos. Y cada uno de sus routers se intercambia esta información cada 30 segundos. ¿Sí? No importa si ha ocurrido un cambio en la red o no. Se aseguran los routers de que el vecino tenga actualizada la información de enrutamiento que yo tengo. Ya lo decía, otra de las características es que solamente podemos ver hasta lo que nos muestran los vecinos. Es decir, este router tiene este scope o este ámbito de visión y no puede saber en realidad que acá hay un router 3. Solamente sabe que existe un router 4 y un router 2. Y que más allá, en algún lugar, existe algunas redes que él tenga conectado. Las actualizaciones ocurren por broadcast, quiere decir que se van a enviar a la dirección de broadcast correspondiente al segmento en el cual estén conectados. Eso indica que los routers van a enviar a todos sus vecinos conectados directamente esa información. ¿Ya? Si tengo un router con muchos vecinos, ese router lo que va a hacer es, de todas maneras, en forma periódica, ya sabemos, y mediante broadcast, es decir, a todos ellos le va a estar informando sobre sus tablas de enrutamiento. Por lo tanto, lo que se incluye además es toda la tabla de enrutamiento completa. Si ese router tiene 50 rutas conectadas, las 50 rutas se van en el update cada 30 segundos de forma de broadcast. Esa es una de las características de algunos protocolos de vector distancia tradicionales. Tenemos que la forma de procesar, la forma de calcular en realidad la mejor ruta y poder procesar un update de enrutamiento se hace con un algoritmo. El algoritmo que utilizan estos protocolos se conoce como Bellman-Ford. Si necesitan mayores antecedentes de cómo opera en estricto rigor este algoritmo, pueden consultar en internet por Bellman-Ford. Lo que ocurre básicamente es un procedimiento, un algoritmo se especifica como un procedimiento para realizar cierta tarea, ya lo sabemos. Y lo que va a hacer este algoritmo es decidir cómo se procesan los updates de un router a otro y los que son recibidos. Y por ejemplo, en el caso de que un router tenga dos o más vecinos que le estén enviando la misma información, ¿cómo él puede determinar que acaso uno o el otro es el mejor vecino
para esa red de destino. Bueno, dentro de los protocolos de enrutamiento en general, y también los de vector distancia, tenemos algunos criterios que nos permiten a nosotros comparar los protocolos. Generalmente la pregunta que surge cuando hay que implementar una solución de enrutamiento es, bueno, tengo tal y tal equipo, ¿cuál es mi mejor protocolo de enrutamiento? Y no se puede decir que haya un mejor, ni tampoco se puede decir que haya un peor, aunque hay algunos que ya sí están obsoletos. Lo que hay que hacer es medir en base a ciertos criterios. Principalmente tenemos criterios de tiempo de convergencia, escalabilidad, uso de recursos, implementación y mantenimiento. Estos son criterios en los cuales los protocolos de enrutamiento se diferencian. Hay algunos que convergen más rápido que otros, hay otros que poseen menos escalabilidad, hay otros que consumen muchos recursos y también que son mucho más difíciles de mantener. Por ejemplo, si tenemos una serie de routers en nuestra red, y estos routers no tienen gran capacidad de memoria ni tampoco tienen un procesador muy grande, entonces no podemos elegir un protocolo que consuma muchos recursos. Lo ideal sería que elijamos un protocolo que nos va a asegurar que en caso de que haya una falla converja rápidamente. ¿Ok? Bueno, vamos a ver este término en más detalle a continuación. Acá hay algunas de las ventajas y desventajas sobre estos protocolos de enrutamiento por vector distancia. En realidad la implementación se hace muy simple porque hay que decirlo, no hay que tener muchos conocimientos para poder implementar una red, por ejemplo, con RIP. En realidad uno puede seguir algún tutorial de internet y veamos cómo funciona y en realidad no es muy complejo. Y también los protocolos de vector distancia tienen pocos requisitos de recursos, son por lo general eficientes en cuanto al uso de la CPU, y eso es porque el algoritmo que ellos tienen, principalmente al estar informados solamente sobre sus vecinos, sobre la información que envían los vecinos, no es mucha la información que deben procesar. La diferencia está en los protocolos de estado de enlace, que al manejar toda la información de la topología, lo que ocurre es que van a manejar muchos recursos, o por ejemplo el update que va a enviar un vecino a otro va a ser muy pesado en términos por ejemplo, fácilmente unos 100 megabytes por segundo, 100 megabytes, inclusive en algunos casos si es que las tablas de enrutamiento son muy grandes. Entonces eso hace que en el caso de los protocolos de estado de enlace se requiera mayor cantidad de recursos que para los de vector distancia. La desventaja puede ser que la convergencia es lenta, aunque hay una excepción que es EIGRP. Pero vamos a ver más adelante que en algunos casos se menciona EIGRP como un protocolo híbrido, aunque esto no es 100% correcto. Híbrido quiere decir que es una mezcla de los protocolos vector distancia y estado de enlace. Es verdad que EIGRP obtiene muchas cosas de los protocolos de estado de enlace, pero se considera estrictamente un protocolo de vector distancia. Y sería la excepción a la regla de que la convergencia es lenta, porque EIGRP tiene una convergencia muy rápida. La escalabilidad puede ser limitada, ¿sí? Porque estos son protocolos que idealmente se instalan en redes de pequeño o mediano tamaño. Estamos hablando entre un máximo de 50 routers, ¿ya? Pero si nuestra red tiene mucho más de esos routers, quizás no sería muy eficiente un protocolo de vector distancia, a menos que se diseñe y se planifique muy bien. Y lo otro es que lo que puede ocurrir son los bucles de enrutamiento. Es decir, que las tablas de enrutamiento tengan información errónea que estén provocando que se genere un bucle y que estos paquetes de datos, en vez de llegar al destino correspondiente, estén constantemente dando vueltas entre un par de dispositivos y hasta que finalmente expiran. La detección de redes de un router en realidad ocurre con lo que se llama arranque en frío o cold start. Pueden memorizar eso también, anotarlo en algún lado porque es bastante consultado en las pruebas. ¿De qué se trata esto? Principalmente en la detección inicial de redes. Lo que hace el router es que cuando se enciende va a llenar la tabla de enrutamiento. Recuerden que la tabla de enrutamiento se consulta con el comando show per route. Y decíamos en un video anterior que la tabla de enrutamiento es el lugar donde solamente van las mejores rutas, ¿sí?
aquellas que son las mejores de toda la información que tiene el router van a ir a la tabla de enrutamiento. Las que no son las mejores, en algunos casos simplemente se descartan y otras se pueden almacenar en alguna otra tabla secundaria. Bien, entonces para ir agregando rutas a la tabla de enrutamiento, primero se agregan aquellas que están conectadas directamente. Es decir, por ejemplo, la IP que corresponde a esa interfaz y la IP que corresponde a esa interfaz. Ahora, esto ocurre, y esto es importante, solamente si la interfaz está en modo no shutdown. Si la interfaz está en modo shutdown, la tabla de enrutamiento no va a agregar esa información simplemente por lo que acabo de decir, porque si la interfaz está apagada, entonces ya no podría ser considerada la mejor ruta, sería una ruta errónea. Entonces, basándose en ese criterio, no se agrega. Pero lo que ocurre en primer lugar es conectar, todas las redes conectadas directamente se agregan a la tabla de enrutamiento. Bien. Luego, se agregan aquellas rutas que son estáticas, si es que existiese alguna ruta estática, porque también ha sido manualmente ingresada en el router. Y luego de eso, comienza un intercambio inicial de información de enrutamiento. Si es que existe un protocolo de enrutamiento configurado, si es que existe, estos routers van a intercambiar información unos con otros. ¿Okay? Y van a comprobar, por ejemplo, tengo router 1, router 2. Cuando router 1 recibe un paquete de datos que viene desde router 2, él va a comprobar si acaso la información es nueva o no. Es decir, recuerden que estos protocolos se envían cada 30 segundos su tabla de enrutamiento, periódicamente. Entonces, puede ser que la información que esté llegando no sea del todo nueva. En ese caso, simplemente se descarta. Ahora, si la información es nueva, se va a actualizar la métrica. Recuerden, las rutas, por ejemplo, tenemos acá otro router. Supongamos que este router X agregó una nueva red que es la 000, la 3000, y se le va a informar a cada uno de sus vecinos. Esta información va a ser reenviada a R1. Como es una información nueva, él va a actualizar la métrica, es decir, desde X salió con una métrica 1, pasó por R2, luego con una métrica 2, y él va a decir, ok, acá tenemos una métrica 3, entonces la va a actualizar. Y esa información finalmente se agrega a la tabla de enrutamiento. La tabla de enrutamiento es como un mapa donde los routers miran y deciden cuáles son las rutas que van a tomar. En base a qué decisión van a tomar en base a qué criterio van a tomar su decisión de enrutamiento. Hemos hablado bastante sobre el término convergencia, pero ¿de qué se trata en realidad? La convergencia es simplemente un estado que se logra cuando todos los routers contienen la misma tabla de enrutamiento o contienen información consistente. Es decir, no se ha provocado ningún cambio en la red y los routers no están actualizando esa información. Mientras está ocurriendo ese intercambio de información, ¿sí? Puede ser que la información sea consistente, es decir, que un update generado periódicamente, ya sea el segundo o tercero, y este router ya lo conoce, entonces la información sigue manteniéndose, pero si hubo un cambio en la red y se incluye información nueva, este router se dice que está en estado de... todavía no está convergente. Cuando todos los routers se han actualizado con la información correspondiente, se dice que la red ha convergido. Bueno, para que la red correctamente funcione debe lograrse la convergencia. Mientras la red no esté convergente, quiere decir que hay algún punto en la topología que va a estar con fallas. ¿Ya? El problema se da con el tiempo de convergencia. Ya decíamos que ese era uno de los criterios que los protocolos de enrutamiento tienen para decidir si acaso conviene uno u otro. El tiempo de convergencia es cuánto se demora en la topología completa en que todos los routers, por muy lejanos que estén, mantengan la misma información de enrutamiento y que no hayan cambios. Y eso puede hacer que tome bastante tiempo, considerando que a veces se hacen broadcasts. Por ejemplo, fíjense este router de acá. Yo no sé si alcanzamos a ver muy bien. Voy a hacer un pequeño zoom. Yo creo que ahí se ve un poco mejor. No fue muy grande, ¿verdad? Bueno, no importa. Igual se alcanza a apreciar algo.
tengo este router de acá y cuando va a enviar una información nueva, por ejemplo, que agregó esta red de arriba, lo que va a ocurrir es que le va a enviar un mensaje de broadcast a cada uno de sus vecinos, ¿sí? Y eso está bien. Ahora, ¿quién me puede decir cuánto tiempo se va a demorar en converger toda la red, sabiendo que los routers envían cada 30 segundos un broadcast? 30 segundos van a pasar hasta que estos routers se enteren. Probablemente van a pasar otros 30 segundos hasta que sus vecinos se enteren, ¿sí? Luego otros 30 segundos hasta que este router le envíe a su vecino y él también, y por lo tanto él también. 30 segundos más hasta que este router le envíe a sus vecinos directamente conectados. 30 segundos más hasta que este router envíe y así sucesivamente. Si vamos contando el tiempo que van demorando los routers en converger, en compartir la información que se generó cuando esta red de arriba fue agregada, fíjense, tenemos 30 segundos, este router espera 30 segundos más en avisarle a sus vecinos, este router 30 segundos más a todos sus vecinos. Acá tenemos nuevamente 30 segundos y así sucesivamente. Entonces, lo que va ocurriendo es que los routers van demorando muchísimo en actualizar la información de enrutamiento. Y en una topología tan grande como esta, podemos decir que quizás hasta puede demorar 5 minutos en que se agregó esta ruta hasta que un router del final de la red se entere. Eso es un tiempo de convergencia muy, muy, muy lento. Tenemos otros protocolos de enrutamiento que hacen esto prácticamente al instante, pero no es el caso de RIP precisamente. A ver, ya estamos hablando sobre las actualizaciones periódicas que ocurren. Dos de los protocolos que generan estas actualizaciones son RIP versión 1, RIP versión 2. Periódica quiere decir que a intervalos definidos de tiempo, específicamente en el protocolo 30 segundos, aunque se puede modificar. ¿Sí? Se puede modificar el tiempo en el cual los routers envían mensajes, se puede aumentar o reducir. Son intervalos de tiempo con los que el router envía su tabla de enrutamiento completa. Acá tenemos un ejemplo que este router tiene, fíjense, esta es su tabla de enrutamiento y en el update o actualización que le va a enviar a su vecino, va a enviar toda esta información. Por lo cual el router 2, sabemos que este es 2 y el otro es 3, naturalmente este es 1. El router 2 va a tomar su propia información de enrutamiento, que es el que tiene, quizás aprendió por otros routers, o más las que tiene directamente conectadas, y le va a agregar la información que está viniendo de R1, por lo tanto su update va a ser un poco más grande, y se lo va a volver a enviar a su vecino en 30 segundos más. Entonces podemos decir que en esta topología muy pequeña el tiempo de convergencia va a ser aproximadamente 1 minuto. ¿Sí? Y de vuelta también se tiene que enviar ese tipo de información. Bueno, este procedimiento de enviarse la información de enrutamiento se hace a intervalos de tiempo regulares, periódicos. Cada 30 segundos se está enviando completamente esa información, independientemente de que los routers necesiten o no necesiten la información de enrutamiento. Puede ser que R1 envíe datos a R2 y R2 diga, me está llegando un update, pero en realidad yo ya lo tengo. Tengo esa información que viene ahí. De todas maneras se envía. Ahora, esta situación se ha mejorado en los protocolos nuevos, donde solamente se envían actualizaciones, se llaman actualizaciones generadas por algún evento o triggered updates. Bueno, trigger en inglés significa gatillo, ¿cierto? Son gatilladas por algún evento en particular. Por ejemplo, se cayó una red o se agregó una nueva o una actualización, etc. Y solamente en ese momento se envían la actualización. Y además, en algunos protocolos se envía un pedazo de la tabla de enrutamiento, no se envía completa. Y eso es porque se envía solamente la red que necesita ser actualizada. Por lo tanto, en otros protocolos ha sido mucho más eficiente el trabajo que con los protocolos RIP. Es por esto que estos ya no se utilizan mucho en la actualidad, sino más bien en redes muy muy pequeñas donde este tipo de cosas no es de gran relevancia. Ahora, hablábamos de los timers o temporizadores. RIP utiliza principalmente 4 timers. El más importante es el de actualización, o es Update Timer.
Por defecto, este timer, ahí, viene en 30 segundos. Quiere decir que cada 30 segundos se va a estar enviando esa información a su vecino. Se puede modificar para aumentar o disminuir ese tiempo, pero eso tiene consecuencias. Por ejemplo, ¿qué pasaría si R2 le envía a R1, esta vez no cada 30 segundos, sino cada 10 segundos, su información de enrutamiento? Porque a lo mejor el administrador de red piensa que, bueno, la red es muy crítica, no podemos esperar 30 segundos si es que se cae una red, porque si llega a caerse esa red, R1 nunca va a saber hasta 30 segundos después, cuando R2 le envíe su actualización. Entonces decide decir, bueno, vamos a actualizar, vamos a mejorar el protocolo RIP y vamos a dejar este temporizador en 10 segundos. Entonces ocurre un cambio y máximo va a tomar 10 segundos en que R1 se entere. Y con eso puede mitigar un poco el downtime de la red. El problema es que cada 10 segundos se va a estar enviando esa información, ¿cierto? Y la consecuencia de eso es que va a generar tráfico innecesario. Ahora, por otra parte, ¿qué pasa si ese temporizador de 30 segundos sube a 1 minuto? Donde el administrador dice, no tengo tanto ancho de banda, no puedo darme el lujo de enviar actualizaciones cada 10 segundos, ni cada 30, entonces vamos a setear en 1 minuto. El problema es que, nuevamente, si se cae la red que une este PC con este router, y este router tiene que avisar a sus vecinos, va a pasar al menos 1 minuto hasta que R3 sepa que la red se cayó. Y es más, si este router está configurado por defecto con otro, va a pasar 30 segundos hasta que ese router avise. Por lo tanto, el router aquí, el nuevo router X, puede que tome 1 minuto y medio en enterarse de que hay una caída en la red. Y eso puede ser fatal, por ejemplo, cuando tenemos aplicaciones que son sensibles a la latencia, como la telefonía IP, donde tenemos que estar siempre conectados. Luego tenemos otros temporizadores como el temporizador no válido, el hold time. Acá tenemos un hold time y un temporizador de purga. En realidad no son todos tan importantes, pero sí el de actualización y el de espera, que básicamente consiste en lo siguiente. Si tenemos un router, bueno, esta estructura se repite en los demás protocolos de enrutamiento. Tenemos un router aquí interconectado. Y se está diciendo que cada 30 segundos estamos enviando la actualización de enrutamiento, ¿verdad? Entonces R2 lo que va a hacer es que cada 30 segundos va a resetear un timer para empezar a contar de nuevo. Puede ser que un update se pierda y que R2 esté esperando 30 segundos y que en realidad no llegue el update por algún motivo, porque se cayó el enlace o porque hubo algún problema y se interrumpió la red. Entonces R2 tiene que empezar algún timer, tiene que esperar un tiempo hasta que definitivamente no llegue ese update para marcarlo como inválido, para descartarlo y para informar a sus vecinos que esa red ya no está disponible. Y eso se llama el temporizador de hold time. ¿Sí? Este temporizador es variable. Supongamos que en nuestro ejemplo tenemos 30 segundos y el hold time está en 150. Bien. Si el hold time es 150, quiere decir que voy a esperar 150 segundos desde que llegó el primer update hasta el segundo, y si en 150 segundos no llega, este router descarta esa ruta. Ahora, si dentro de esos 150 segundos efectivamente llega un mensaje de update, este temporizador vuelve a 0 y empieza a correr nuevamente. Una vez que llegue a 150, en realidad lo que hace es totalmente al revés. Parte en 150 y cuando llegue a 0 descarta la ruta. Entonces, si R1 envía el mensaje a R2, dentro de ese tiempo, lo que va a hacer el router 2 es volver a resetear en 150 y así va a estar controlando de que las rutas no queden marcadas como válidas cuando ha pasado un periodo de tiempo muy extenso, lo cual puede ser perjudicial para la red. Bueno, hablábamos del otro protocolo que se utiliza en vector distancia, que es EIGRP. Fíjense que IGRP en realidad ya no se habla mucho de él porque quedó reemplazado completamente por EIGRP, pero sin embargo este protocolo incluye la mayoría de las características del anterior. Esta vez
las actualizaciones son limitadas. Entonces tenemos dos cosas importantes. En RIP las actualizaciones son periódicas y en EIGRP las actualizaciones son limitadas. Esto quiere decir que acá son parciales y se generan cuando solamente hay un cambio en la topología. Son limitadas, no son periódicas, etc. Veamos, comparemos nuestros routers. Router 1, router 2, router 1, router 2. Nuestro router de la izquierda va a estar hablando RIP, nuestro router de la derecha va a estar hablando IGRP. RIP va a enviar cada 30 segundos toda la información de enrutamiento a R2. Cada 30 segundos nuevamente va a enviar toda la información de enrutamiento de R2 y así constantemente, independiente que haya habido un cambio en la topología o no. Si es que la red se ha mantenido sin ningún problema, de todas maneras este tráfico va a existir. Y bueno, y de vuelta también, R2 va a informar cada 30 segundos a R1 a través del mismo enlace. Esto se conoce como una actualización periódica porque se repite constantemente, y una actualización completa porque envía la tabla de enrutamiento completa a su vecino. En EIGRP lo que se hizo fue optimizar ese comportamiento, incluyendo, en primer lugar, actualizaciones que no son periódicas, que solamente ocurren cuando se genera un cambio de topología. Desde el primer update que se generó de R1 a R2, R2 simplemente llenó su tabla de información de enrutamiento con la información nueva y la red quedó convergida, ha convergido. Si es que no ha habido ningún cambio, si es que la red se mantiene así, ese update no se vuelve a generar. A menos que, por ejemplo, se cayó la red de allá o se agregó una nueva, y en ese caso se genera un update con esa información. Esa es la diferencia entre que sea periódica o que sea, se denomina limitada o triggered, ¿ya? Que son gatilladas por algún cambio. Y la otra condición es que tampoco se envía la tabla de enrutamiento completa, como ocurre con RIP, sino que solamente se va a enviar información de la red relevante que hay que actualizar. Y no se le va a enviar al router 2 información que él ya contiene, ¿sí? Entonces, se hace mucho más efectivo y mucho más eficiente también el envío de actualizaciones de enrutamiento entre los routers, contando con este sistema de actualizaciones periódicas y limitadas. Estos son lo que yo mencionaba, los updates. Bueno, aquí aparece como traducido como disparados o triggered. Solamente cuando se generan envíos de actualizaciones cuando ocurre uno de estos eventos. Hay un cambio de estado en la interfaz que pasó de shutdown a no shutdown, por ejemplo, que la ruta pasa a ser inalcanzable, es decir, que esté marcada con una métrica infinita. Una métrica infinita. Una métrica infinita en RIP es, esto es súper importante, 16, porque el protocolo RIP solamente puede enviar datos a routers que estén a 15 saltos de distancia. La métrica máxima de RIP, por favor esto ténganlo muy presente, es 15. Si un router, si una ruta se encuentra a una cantidad de routers que supera los 15, ¿cierto? Acá tenemos una cantidad de saltos determinada. El router lo va a marcar como 16. No importa si son 16 efectivamente o son 200 routers. Siempre se marca con una métrica infinita 16. No se pone 200. Solamente del 0 al 15 y 16 como número máximo. Esa es una de las grandes limitantes de RIP. Y también pasa a generarse un update cuando se agrega la información a la tabla de enrutamiento. Esto, muchachos, es solamente en el caso de IGRP. No es en el caso de RIP. Tenemos un problema que son los bucles de enrutamiento, que son los routing loops, que es otro problema que sucede cuando los protocolos de enrutamiento están mal configurados. Lo que ocurre es básicamente lo siguiente. Puede ser que router 1 tenga información que dice que para llegar a la red 10.400 se tiene que ir a través de R2, ¿sí?
Puede ser también, vamos a hacer este ejemplo de acá mucho más simple. Olvidémonos de la red que hay acá. Puede ser que en realidad router 2 que está en el medio, efectivamente tenga que ir a la red de acá, pero por algún motivo, que puede ser una descoordinación o una mala configuración, R2 en su tabla de enrutamiento, en vez de tener la información de que para alcanzar esta red se tiene que ir hacia R3, le va a decir que en realidad se tiene que volver a R1. Y eso es muy fácil de que ocurra, por ejemplo, cuando hay enrutamientos por defecto. Si, miren, este ejemplo es muy clásico. Si nos, Voy a salirme un poco del tema de RIP y de los protocolos dinámicos, pero es para explicar el bucle de enrutamiento. Acá tenemos la red A, red B. ¿Sí? Cuando los administradores de red han creado rutas por defecto hacia allá y rutas por defecto de vuelta en ambos routers, lo más probable es que ocurra un loop. Cuando la información de enrutamiento de R1 dice que él tiene conectada directamente la red A y de forma estática alcanza la red B. ¿Ok? Router 2 dice que tiene conectada la red B y de forma estática alcanza la red A. Entonces, cuando venga un paquete de datos desde la red A, pase por R1 y que va destinado a la red B, él va a mirar su tabla de enrutamiento, va a decir, ok, tengo una ruta por defecto, y se lo va a enviar al router de acá. Y el router de acá la va a reenviar, perfecto. Eso no es problema. El problema ocurre cuando los routers reciben un paquete de datos que va, por ejemplo, a una red C. Bueno, elegimos otro número, una red M. ¿Qué pasa con eso? El router 1 va a mirar esto, va a decir, ¿acaso tiene una entrada para la red M? Y la va a hacer coincidir efectivamente, claro, con su ruta por defecto, porque eso se llama ruta de descarte. Si no tengo ninguna ruta más precisa, se envía a través de la ruta de descarte, que es la ruta por defecto. Y se lo va a enviar a R2. Y R2 va a mirar su tabla de enrutamiento y va a ver si acaso tiene alguna entrada que permita enviar a algún lado en la red M. Y va a coincidir exactamente con también su ruta por defecto. Y la ruta por defecto apunta de vuelta a R1. Y R1 esta vez tiene el mismo paquete de vuelta y decir, oye, momento, esto apunta hacia R2. Y R2 dice, no, apunta hacia R1. Y R1 nuevamente hacia 2 y así sucesivamente se va generando lo que se conoce como bucle de enrutamiento y los paquetes no llegan nunca a destino. Bueno, puede ocurrir un bucle de enrutamiento también con los protocolos de vector distancia. Entonces, las causas de estos bucles pueden ser porque las rutas estáticas, ya lo mencionaba, están configuradas de forma incorrecta. También hay una incorrecta redistribución de rutas. Esto no es muy tocado en el curso CCNA, pero básicamente consiste en que si hay un router que habla, por ejemplo, RIP, vamos a hacer aquí una red, RIP, RIP, y este router a lo mejor habla también rutas estáticas, que es otro método de enrutamiento. Lo que se hace es inyectar las rutas hacia el mundo RIP. Y eso se conoce como redistribución. Si eso se hace de forma incorrecta, puede haber bucles de enrutamiento. Por una lenta convergencia también, porque los routers no van a mantener consistencia en la información de enrutamiento y puede ser que se estén reenviando los datos, los paquetes unos a otros, siendo que hay un problema en la red. Y la configuración incorrecta de las rutas de descarte o rutas por defecto. El problema con los bucles es que utilizan mucho ancho de banda, exigen demasiado la CPU y degradan la convergencia de la red. Por lo tanto, es posible que las actualizaciones de enrutamiento tampoco se procesen oportunamente porque la red está con un problema de enrutamiento. Bueno, son problemas que hoy en día en realidad no deberían afectar mucho, ya dado que los protocolos de enrutamiento han sido un poco más afinados en ese tipo de cosas. También puede darse un bucle de enrutamiento debido a la denominada cuenta al infinito. Ya les contaba hace un rato que los routers manejan las métricas, ¿cierto? Pero también manejan una métrica máxima. En el caso de RIP, que es el caso más simple de ver, en el caso de RIP, la cantidad máxima de saltos, ya lo mencionaba hace unos minutos atrás, que puede ser enviada esa información es a través de 15 routers. Pero si una ruta se encuentra a más de 15 routers
ya sea 16 o 20 o 50, se va a marcar con una métrica infinita que es 16. ¿Y en qué consiste eso? Cuando un router recibe, fíjense acá, dice salto 16, 16, 16. Cuando un router eh, recibe una información de enrutamiento que tiene métrica infinita, simplemente descarta los paquetes de datos que vayan ahí. Por ejemplo, acá ha fallado la red 10.4.0. Lo que va a hacer R3 es, recuerden que de todas maneras tiene que enviar el update a su vecino, ya sea periódicamente o en forma gatillada. Bueno, en este caso estamos hablando de RIP, así que se va a enviar de todas maneras cada 30 segundos. Entonces, para que R3, para que R2 no utilice a R3 para enviar datos a esta red, lo que va a hacer R3 es marcar esa ruta nueva que tiene problemas, la va a marcar como 16 con métrica infinita. Entonces R2, que antes decía, bueno, antiguamente yo tenía la red 10.4.0, la tenía a un salto de distancia, ahora resulta que R3 me dice, ok, está a 16 saltos de distancia. ¿Y qué es lo que va a hacer R2? Al venir con esa cantidad de saltos, él va a incluirla en su tabla de enrutamiento, pero con una métrica infinita. Por lo tanto, si llega algún paquete de datos, algún paquete IP a ese router queriendo ir a la red 10.4.0.0, él no se la va a enviar a nadie, sino que la va a descartar y le va a enviar de vuelta un mensaje a quien quería llegar a esa red, diciéndole que la ruta ha alcanzado la métrica infinita. Y el router 2 también le va a informar a su vecino, posteriormente el router 1, que la red en cuestión viene con una métrica 16, por lo tanto R1 también va a actualizar con esa información. Bien, eso se conoce como métrica infinita. También se puede eliminar los bucles de enrutamiento a través de un método de los temporizadores de espera, que son los hold time. Y que ya les explicaba, consiste en que, bueno, si la ruta aquí en este caso cayó, lo que hace R3 es, en el caso de que la red entre estos routers esté disponible, lo que va a hacer es simplemente mantener la ruta con una métrica infinita, pero lo que va a ocurrir es que si este enlace falla, por ejemplo aquí murió este enlace, R2 va a estar esperando un update desde R3 que se supone que se origina cada 30 segundos, pero si hay un problema como es este caso, va a empezar a correr el tiempo de hold time, y una vez expirado ese tiempo, lo que va a hacer es descartar la ruta, y así los routers van de alguna manera manteniendo información consistente de enrutamiento. Acá hay algo que es sumamente importante, que los estudiantes habitualmente, yo diría en un 99% de los casos, aprenden y luego olvidan, y en el curso CCNA 4 se dan cuenta que tienen que volver a implementarlo y no saben cómo, que es la regla de horizonte dividido. La regla de horizonte dividido o split horizon, ténganlo muy claro por favor. La regla de horizonte dividido lo que hace es decir que un router no va a enviar información de enrutamiento por una interfaz por la cual la aprendió. Eso que parece tan simple, fíjense. Si, por ejemplo, R3 tiene acceso a la red 10.4.0.0, R3 le va a informar al router del medio sobre esa red, ¿cierto? Pero este router, debido a que la regla de horizonte dividido está activada por defecto, está corriendo, ese router nunca, el 2, le va a informar a R3 o a otro router en esta misma interfaz acerca de la red 10.4.0.0. Eso permite que los bucles de enrutamiento no se generen. De la misma manera, por ejemplo, R3 está informando a R2 sobre la red 10.4.0.0 y él se le va a informar a R1.
R1, por esta misma interfaz, cuando genere el update que va al vecino, no va a incluir la red que fue aprendida por esa misma interfaz, que en este caso es la serial 000. Por esta interfaz, nosotros aprendimos a llegar a la red 10.3.0 y 10.4.0. Por lo tanto, nuevamente repito, el update que se genere a su vecino no va a incluir ninguna de esas dos rutas debido a que la regla de horizonte dividido está activada. Eso es un concepto que solamente afecta a los protocolos de vector distancia. El problema más grande se genera, bueno, nosotros ahora no lo hemos visto, pero en algún caso hay topologías como Frame Relay o MPLS a nivel de Red One, donde no tenemos la posibilidad de contar con una interfaz por cada router, sino que tenemos que crear lo que se denominan subinterfaces. Es decir, ocupamos físicamente la misma serial, por ejemplo la serial 00, pero los canales de datos que se generan o la conexión de capa 3 son subinterfaces, por ejemplo la 00.1, 00.2. Físicamente la información va a llegar por la misma interfaz serial 00, pero cuando hay que actualizar la información de enrutamiento para el otro router, donde tengo que usar la misma red, eso no va a funcionar porque la regla de horizonte dividido que está activada por defecto dice que no se le va a informar a un router por una red a través de la misma interfaz que él lo conoció. Entonces, en este tipo de topologías lo que habitualmente se hace es desactivar, como una medida de emergencia casi, la regla de horizonte dividido. Por ahora, ustedes tienen que saber que solamente consiste en esto. Un router no va a anunciar nunca a una red por la misma interfaz por la cual aprendió. Anunciar significa básicamente que le va a enviar a su vecino esa información. Esa es la regla de horizonte dividido. Ahora, existe una pequeña mejora, un pequeño complemento a esta regla, que es el horizonte dividido con envenenamiento en reversa, que consiste simplemente básicamente en la misma regla, que una interfaz, o sea, un router no va a enviar por una interfaz una ruta porque ya aprendió, pero en este caso la ruta se marca como métrica infinita, ¿ya? Y de esa manera, router 3, por ejemplo, lo que puede hacer es envenenar esa ruta y propagarla a los demás routers. Entonces son solamente dos situaciones que hay que tener más bien claras, que son el split horizon o horizonte dividido y el mismo split horizon con envenenamiento en inverso. ¿Recuerdan esto? ¿Recuerdan el campo TTL? Ese campo viene dentro del encabezado de red. Recuerden que esto es el encabezado que se genera en el proceso de encapsulación en la capa 3, ¿sí? Donde se ingresan, entre otras cosas, algunos campos como la versión, TTL viene aquí, dirección IP de origen, dirección IP de destino y otros campos más. ¿Recuerdan el uso del campo TTL? Time to live, el tiempo de vida. Este es el gran mecanismo que tiene la capa 3 o los routers para detener los bucles, ¿sí? Este TTL tiene 8 bits de longitud, por lo tanto el número máximo que podemos crear con 8 bits es 2 elevado a 8, que son 256. Es decir, el campo TTL o el valor del TTL va desde el 0 al 255. Ese es el máximo número que puede tener. En otras palabras, un paquete IP puede alcanzar un máximo o traspasar hasta 255 routers hasta que sea descartado como máximo. A veces o muchas veces este campo TTL viene decrementado generalmente en 32 o 64 y consiste principalmente en lo siguiente. Tenemos 3 routers y uno conectado a la red A. Bien. Entonces, supongamos que router 3 tiene también conectado a la red C. Cuando un host quiere ir de la red A la red C, le va a enviar los datos a su router 1.
Router 1 va a mirar su información de enrutamiento y va a determinar cuál es el mejor camino para llegar a la red C. Por algún motivo va a escoger el camino directo que tiene hacia el router 3 y router 3 debería reenviar a través de su interfaz correspondiente para alcanzar esa red. Pero si es que existe un problema de enrutamiento, si es que hay una mala configuración o algo por el estilo, router 3 puede llegar a decir que la red C no la encuentra directamente conectada, sino que la tiene que alcanzar a través de router 2. Y router 2 va a recibir esa información y va a decir, ¿ah? Yo no sé cómo llegar a la red C a través tuyo, pero sí sé que la red C se encuentra a través de R1. Entonces lo que va a hacer R2 es enviárselo a R1. Y R1 nuevamente recibió el paquete de datos y como es un router, lo que va a hacer es simplemente volver a redirigirla a quien él cree que es la mejor correspondencia, que es router 3. Y router 3 nuevamente va a seguir reenviando eso a su vecino y router 2 se lo va a enviar a R1 y se va a generar un bucle de enrutamiento o un loop. El campo TTL indica la cantidad máxima de routers que puede atravesar este campo. Perdón, o sea, en realidad es un paquete IP que tiene el campo en un determinado número. Por ejemplo, si el TTL viene marcado como 16, cuando sale originalmente de la red A, pasa por el router, en ese momento ya el TTL se le resta 1 y va en 15. Cuando pasa por el router B, al TTL se le resta 1 y va en 14. Luego, debido al bucle de enrutamiento, se envía al router 3 y va a quedar en 13 y así sucesivamente. Va a pasar a 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y en algún momento un router va a decir, ok, este TTL llegó a 0, por lo tanto descarto el paquete, no lo sigo enviando y le envío al origen un mensaje ICMP. Recuerden que ICMP es el protocolo que también gestiona los pings, que dice que el TTL ha expirado en tránsito. ¿Ok? Entonces, es el único mecanismo que tenemos, y esto es importante, en la capa 3. Como dato, se dice también que en la capa 2, a nivel de enlace de datos, no existe un método para detener los bucles de capa 2. Para eso existe otro protocolo que se ve en profundidad en Networking 3 o en CCNA 3, que es Spanning Tree Protocol. Hay todo un protocolo para contener los bucles en realidad los bucles de capa 2, ya que en esa capa no existe un campo TTL. Veamos ahora, esto es un poco, yo diría subjetivo, porque ¿qué factores influyen para determinar si se utiliza RIP o IGRP? En realidad, aquí podemos establecer una serie de parámetros que pueden ser más bien confiables para determinar qué protocolo se utiliza o cuál no, pero también puede ser que estos sean generalidades y en realidad lo que hay que hacer es un análisis más profundo de la red en la cual se está trabajando. En estricto rigor, se dice que el tamaño de la red sí es uno de los factores que influyen en la elección de un protocolo de enrutamiento. Si se escoge RIP o IGRP. Esto es porque básicamente el tamaño de la red consiste en la cantidad de routers que hay de por medio. Si yo tengo entre 2 a 15 routers, no hay problema porque las rutas de algún modo nunca van a sobrepasar la métrica máxima que es 15, generando una métrica infinita de 16. Pero si yo tengo 50 routers en mi red, probablemente no me va a convenir usar RIP, porque algunas rutas no van a ser alcanzables. Entonces en ese caso necesito usar IGRP. La compatibilidad entre modelos de router, claro, porque hay algunos routers que no son capaces de ejecutar protocolos avanzados como IGRP, sino que la única opción que tiene es utilizar RIP, como pueden ser algunos de los routers domésticos o SOHO que se venden en la actualidad. SOHO quiere decir Small Office Home Office y son dispositivos orientados principalmente a ser instalados en la casa. Bueno, y los conocimientos de uno u otro protocolo, hay gente que le hace más fácil administrar IGRP que RIP y viceversa. Ahora, lo que tenemos acá es más o menos un resumen ya de las diferencias entre ambos. Me refiero a RIP e IGRP, a pesar de que estos dos son prácticamente lo mismo. Ya sabemos que IGRP no existe y RIP versión 1 poco y nada. Para redes pequeñas sirven todos.
Si la red es muy grande, ninguno de ellos va a ser capaz de trabajar. Como ya lo decía, con 50 routers. Para ese caso podemos usar EIGRP. El tiempo de convergencia es lento en los protocolos de vector distancia, excepto en EIGRP. En EIGRP el tiempo de la convergencia es muy rápido. En el momento que se generó un cambio en la red, se propaga de manera muy rápida hacia todos los nodos y ellos en poco menos de 5 segundos ya tienen la información. No todos soportan VLCM, este es otro dato importante, solamente RIP versión 2 e EIGRP, por lo tanto tampoco soportan redes discontinuas. El uso de recursos es relativamente bajo en todos y la implementación de todos los protocolos es simple, a diferencia de EIGRP que necesita un poco más de estudio para ser implementado. De hecho hay un capítulo completo que vamos a revisar más adelante en esta serie de videos. Algunas características de RIP. RIP soporta horizonte dividido y horizonte dividido con envenenamiento en inversa. Puede balancear la carga. Recuerden que el balanceo de carga se produce, ya lo veíamos en el video anterior, cuando tenemos redes que son alcanzables por más de un enlace y tienen la misma métrica. Por ejemplo, aquí la red 10.0.0.0. Si este protocolo es RIP, estoy escribiendo un poco mal. Ahí sí. Si este protocolo es RIP, entonces se dice que para router 1, para que llegue a la red 10, lo puede hacer por acá con una métrica de 1, 2 y lo puede hacer a través de router 3 con una métrica de 1 y 2. Por lo tanto, lo que va a hacer router 1 es balancear la carga porque el destino se encuentra en redes de igual métrica. Es muy fácil de configurar y funciona entre routers de varios proveedores ya que es parte de un estándar. Es decir, este router puede ser Cisco y el otro router puede ser alguna otra marca HP o un router Linux o un router Univer o cualquier otra marca que soporte RIP. En cambio, EIGRP, las características de este protocolo, que es uno de los más utilizados también, es muy bueno, muy efectivo, es que brinda actualizaciones generadas por eventos, triggered updates, a diferencia de RIP, que solamente envía actualizaciones periódicamente y cada 30 segundos. Se establece un protocolo de saludo, es decir, hay un mensaje dentro de todos los paquetes que se envían entre estos routers. Está uno que se llama Hello, que es un paquete que se utiliza para establecer una adyacencia con un vecino antes de realmente enviar la información de enrutamiento. En RIP simplemente se envía. En EIGRP primero se saluda, después se envía. EIGRP soporta VLCM y sumarización de rutas. Por lo tanto, soporta redes classless, que son las que hoy en día utilizamos. Bueno, RIP versión 2 también hace lo mismo. También EIGRP tiene una tabla alternativa que se llama tabla de topología, que es complementaria a la tabla de enrutamiento, donde aquí se almacena la información de todas las rutas que él conoce. Entonces, en el caso de que haya una falla en la red, el router consulta rápidamente la tabla de topología y así supera el problema de manera más rápida, no tiene que hacer recalculaciones. Bueno, es un protocolo classless, ¿sí? Al igual que RIP versión 2, a diferencia de RIP versión 1 e IGRP, que son classful. Y esto es importante, es propietario de Cisco, solamente corre en routers Cisco. En resumen, luego de este capítulo bastante largo y extenso, tenemos que los protocolos de vector distancia utilizan actualizaciones periódicas, estamos hablando de todos excepto EIGRP. Las actualizaciones de enrutamiento incluyen toda la tabla de enrutamiento, nuevamente todos excepto el GRP, aquí bueno, claramente lo menciona RIP. Los routers vecinos son los que comparten un enlace y están configurados para que usen el mismo protocolo. En otras palabras, estos protocolos de vector distancia confían ciegamente en la información que envía a sus vecinos. El proceso de detección de redes para el protocolo de enrutamiento de vector distancia es que primero se agregan a la tabla de enrutamiento las redes conectadas directamente. Y si es que hay un protocolo de enrutamiento configurado, los routers intercambian esta información y se va agregando a la tabla de enrutamiento a medida que esta información va llegando. Y se dice finalmente que la convergencia se ha logrado cuando todos los routers de una topología o de una gran red comparten la misma información de enrutamiento.
Los protocolos de enrutamiento realizan el mantenimiento de las tablas de enrutamiento también de esta manera. RIP envía actualizaciones periódicas cada 30 segundos. Utiliza 4 temporizadores que vimos ya para asegurar que la información sea precisa y que se logre una convergencia oportuna, mientras que EIGRP actualiza mediante eventos cada vez que ocurre un evento y además no envía la actualización completa como lo hace RIP, sino que solamente parcial con las rutas que le interesan a su vecino que sean actualizadas. Estos protocolos de enrutamiento pueden ser propensos a generar bucles o loops, y algunos de los mecanismos que se utilizan para minimizar esos bucles son la regla de horizonte dividido, el conteo máximo o métrica máxima, ¿cierto? Métrica infinita, quiero decir. Los temporizadores de espera, el envenenamiento de la ruta en el horizonte dividido y las actualizaciones generadas por evento, al igual que los IGRP. Esos son métodos para reducir o eliminar los bucles. ¿Qué situaciones pueden llevar a bucles? Incorrecta información de ruta estática, como ya lo demostramos. Redistribución, convergencia lenta, configuración incorrecta de las rutas por defecto, rutas de descarte. Estos bucles generan uso excesivo de ancho de banda, mayor exigencia de CPU, convergencia en la red, que la red donde está la convergencia se va a ver degradada, es decir, van a haber desincronizaciones en los routers. Y por lo mismo es posible que algunas de las updates en definitiva se vayan perdiendo. Y por último tenemos que existen dos versiones del protocolo RIP. RIP versión 1, que se considera un protocolo de enrutamiento con clase, mientras que RIP versión 2 se considera un enrutamiento sin clase. Esto quiere decir que en la práctica RIP versión 1 ya no se utiliza y las pocas implementaciones de RIP que hay se hacen con RIP versión 2. Luego tenemos el protocolo EIGRP, que es un protocolo propietario de Cisco, que también es considerado vector distancia, y esto es algo que voy a destacar antes de terminar. En algunos casos se puede decir que IGRP es un protocolo híbrido, que no pertenece a la categoría exclusiva de vector distancia, sino que está entre vector distancia y estado de enlace. Eso es falso. Lo correcto es decir que IGRP es, en definitiva, un protocolo de vector distancia, pero que ha obtenido algunas características de los protocolos de estado de enlace. Por ejemplo, el envío de hellos, el mantenimiento de más de una tabla, por ejemplo, una tabla de topología, ¿ya? Algunos de los cálculos de métricas también, etc. Entonces, no digamos que EIGRP es un protocolo híbrido, sino que también es un protocolo de vector distancia, pero que ha obtenido algunas características que desde OSPF principalmente, que Cisco implementó y logró hacer un protocolo bastante eficiente. Eso ha sido el capítulo número 4 respecto a protocolos de vector distancia. Y espero que haya sido de su utilidad y nos vemos en la siguiente sesión.